Bienvenidos. Soy Verónica, y hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las jirafas. Las jirafas, majestuosos herbívoros africanos, habitan en las sabanas, praderas y zonas arboladas del continente. Su imponente altura, que puede alcanzar los 5,5 metros, les otorga una vista privilegiada de su entorno. ¿Cómo han evolucionado para adaptarse a esta peculiaridad? Las jirafas son maestras en el arte de la adaptación. Sus cuellos extraordinariamente largos, compuestos por 7 vértebras alargadas, les permiten alcanzar la vegetación más alta, a menudo inaccesible para otros animales. Esta característica distintiva no solo les proporciona alimento, sino que también les otorga una ventaja única para detectar depredadores a lo lejos. Pero su adaptación no se detiene allí. Sus patas largas y poderosas no solo sostienen su gran peso, sino que también les permiten correr a una velocidad sorprendente cuando es necesario, alcanzando los 60 km/h en ráfagas cortas. Este equilibrio entre fuerza y velocidad los convierte en seres excepcionales en su ecosistema. Otro rasgo fascinante es su lengua, que alcanza los 50 centímetros de longitud. Esta herramienta versátil y ágil les permite arrancar hojas esquivas de las ramas espinosas sin recibir daño. Además, la lengua de la jirafa es de un tono azulado oscuro, una adaptación única que se cree que les protege del sol mientras se alimentan durante largos periodos. La complejidad de su anatomía se complementa con una capacidad asombrosa, el corazón más grande entre los mamíferos terrestres. El corazón de una jirafa puede llegar a pesar hasta 11 kilogramos y bombea alrededor de 60 litros de sangre por minuto. Esta potente bomba cardiovascular es esencial para mantener una presión sanguínea constante, especialmente cuando la jirafa se inclina para beber agua. Las jirafas son verdaderos prodigios de la adaptación, una maravilla evolutiva que ha permitido su supervivencia en entornos desafiantes. Su anatomía única es un testimonio del ingenio de la naturaleza para crear criaturas increíbles y maravillosas en nuestro mundo. Las jirafas, más allá de su distintivo cuello largo, albergan adaptaciones sorprendentes que las convierten en criaturas fascinantes y únicas en el reino animal. La lengua de la jirafa es una verdadera maravilla biológica. Además de su extrema longitud, que puede alcanzar los 50 centímetros, esta lengua está recubierta por una capa especial de mucosa, que actúa como una protección contra las espinas y hojas ásperas de los árboles. Además, su color azul oscuro se ha teorizado como una adaptación para protegerla del sol durante largos periodos de alimentación. Uno de los aspectos más intrigantes es el sistema circulatorio de la jirafa. Para que la sangre pueda alcanzar su cabeza sin generar una presión desmesurada, poseen válvulas especiales y un sistema de regulación excepcional en sus arterias. Cuando una jirafa se inclina para beber agua, estos mecanismos evitan que el flujo sanguíneo se interrumpa o cause problemas de presión en su cerebro. Y hablemos de su corazón, un órgano impresionante. El corazón de una jirafa puede pesar hasta 11 kilogramos, bombeando sangre a una presión extremadamente alta para asegurar que el flujo sanguíneo llegue a cada rincón de su cuerpo, incluso a la cima de su cuello, ubicada a más de 4 metros de altura. Otro rasgo notable son sus patas largas y poderosas. No solo les permiten desplazarse con agilidad, sino que también son armas defensivas. Con pezuñas duras como el acero, las jirafas son capaces de lanzar patadas mortales, siendo un disuasivo eficaz contra depredadores como leones o hienas. Las adaptaciones extraordinarias de las jirafas no solo les han permitido sobrevivir en su hábitat, sino que también son una fuente de fascinación y estudio para los científicos, inspirando nuevos descubrimientos sobre la increíble diversidad y adaptabilidad de la vida en la Tierra. A pesar de su apariencia tranquila y serena, las jirafas poseen un intrigante sistema social que revela aspectos interesantes sobre su dinámica en la naturaleza. Estos majestuosos herbívoros suelen formar grupos sociales conocidos como torres. Una torre está compuesta principalmente por hembras y crías, lideradas por un macho dominante. La estructura jerárquica se establece a través de enfrentamientos entre machos, donde el vencedor se convierte en el líder de la torre. Las jirafas se comunican de diversas formas. Sus vocalizaciones consisten en sonidos suaves, gruñidos y silbidos que les permiten interactuar y mantener la cohesión dentro del grupo. Además, utilizan una variedad de posturas corporales, incluyendo el balanceo de sus cuellos y movimientos de cabeza,
como señales visuales para comunicarse entre sí. La comunicación entre jirafas también involucra el uso de olores. Los machos cuentan con glándulas odoríferas en sus cabezas que secretan sustancias con un olor característico. Estos olores sirven para marcar territorio y comunicar información sobre la identidad y el estado reproductivo de cada individuo. Dentro de una torre, las jirafas muestran comportamientos altruistas. Se ha observado que cuando una cría está en peligro o se encuentra en una situación comprometida, otras jirafas, especialmente las hembras, acuden en su ayuda, formando un frente unido para proteger a los más jóvenes del grupo. A pesar de que las jirafas pueden parecer tranquilas, su complejo sistema social y su forma de comunicación revelan una red de interacciones sorprendente, donde la cooperación y la protección mutua juegan un papel crucial en su supervivencia en la naturaleza. A pesar de ser icónicas y majestuosas, las jirafas se enfrentan a diversas amenazas que han llevado a una preocupante disminución de sus poblaciones en la naturaleza. Una de las principales amenazas para las jirafas es la pérdida de su hábitat debido a la expansión humana y la consiguiente fragmentación de sus territorios. La conversión de tierras salvajes en áreas agrícolas o urbanas ha reducido significativamente los espacios disponibles para estas criaturas, dejándolas vulnerables a la escasez de recursos y al aislamiento genético. La caza furtiva también ha contribuido al declive de las poblaciones de jirafas. Aunque a menudo no se recibe la misma atención que la caza de otros grandes mamíferos africanos, las jirafas son blanco de cazadores por su carne, piel y huesos, que se utilizan en algunos lugares para hacer artesanías o se consideran medicinales. Los conflictos humanos, como la presencia de minas terrestres en algunas áreas, representan otro peligro para las jirafas. Estas estructuras abandonadas pueden resultar en lesiones graves o incluso la muerte para estos animales cuando se mueven a través de su territorio. Los cambios climáticos también están afectando los patrones de migración y la disponibilidad de alimentos para las jirafas. La sequía y la degradación de los pastizales están causando estragos en sus fuentes de alimento, lo que resulta en una competencia más intensa y en una menor calidad nutricional de las plantas que consumen. Afortunadamente, diversos esfuerzos de conservación están en marcha para proteger a las jirafas. Organizaciones y gobiernos están trabajando para establecer áreas protegidas, promover la conciencia pública sobre la conservación de la vida silvestre y abordar las amenazas que enfrentan las jirafas en su hábitat natural. La conservación de las jirafas es crucial no solo para preservar la diversidad biológica, sino también para mantener el equilibrio de los ecosistemas africanos. La protección de estas majestuosas criaturas es fundamental para garantizar un futuro sostenible tanto para ellas como para su entorno. A lo largo de la historia y en diversas culturas, las jirafas han ocupado un lugar especial, convirtiéndose en símbolos de gracia, singularidad y paz. En la mitología y cultura africana, las jirafas son a menudo asociadas con la serenidad y la elegancia. Se les considera mensajeras de la paz y la tranquilidad, y su presencia evoca un sentido de armonía con la naturaleza en muchas narrativas y cuentos tradicionales. En otras partes del mundo, las jirafas han sido protagonistas en el arte, la literatura y la cultura popular. Su distintiva apariencia, especialmente su cuello largo y sus manchas únicas, ha sido fuente de inspiración para artistas y escritores. Su imagen ha adornado pinturas, esculturas y tejidos, y su figura se ha utilizado como un símbolo de singularidad y gracia en diversas expresiones artísticas. En algunas culturas, las jirafas también han sido consideradas como un símbolo de visión y perspectiva. Debido a su gran altura, se asocian con la capacidad de ver más allá de lo que está inmediatamente enfrente, tanto física como metafóricamente, fomentando la idea de ampliar los horizontes y buscar una comprensión más profunda de las cosas. Además, en entornos modernos, las jirafas también han ganado popularidad como personajes en libros infantiles, películas y programas educativos. Su imagen amable y distintiva ha cautivado a niños y adultos, convirtiéndolas en animales queridos y reconocidos en todo el mundo. En resumen, las jirafas no solo son criaturas magníficas en la naturaleza, sino que también han dejado una huella significativa en la cultura humana. Su presencia en mitos, arte y narrativas ha simbolizado valores como la paz, la gracia, la singularidad y la perspectiva, dejando una impresión perdurable en la imaginación colectiva de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje para descubrir el asombroso mundo de las jirafas. Su gracia,
Adaptaciones únicas y significado cultural las convierten en criaturas fascinantes que merecen nuestra admiración y protección. No olvides suscribirte para más episodios. Juntos, podemos trabajar para conservar y preservar a estas majestuosas criaturas para las generaciones venideras. Hasta la próxima aventura, y que la gracia de las jirafas te acompañe siempre.